Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy vamos a compartir toda la importancia de la transmedia de la mano de un artículo del profesor Carlos Guasmayán Ruiz y de la profesora Luis Gabriela Cancimance. Son dos profesores que hacen parte de la maestría en educación virtual, la cual estoy cursando como estudiante en la Universidad de Nariño. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes un producto muy importante que nos puede ayudar a todos los que nos dedicamos a la formación a través de los medios virtuales para integrar la transmedia, una herramienta, un mundo y una posibilidad para comenzar a integrar todo este mundo de la tecnología con un fundamento, con un plan, con un método y lo más importante, con un gran impacto en los estudiantes. Porque desde los entornos transmediales, desde los mundos que crea la transmedia, podemos comenzar a conectar el conocimiento con la tecnología y crear un espacio donde el aprendizaje y la investigación comienzan a fluir de manera dinámica en eso que ya hablábamos en un anterior video que nos presentaba Deleuze y Guattari, en ese rizoma, en esa forma rizomática de entender hoy la educación a través de los medios tecnológicos. Bueno, no alargo más la introducción, soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía, y hoy compartiré contigo la importancia de la transmedia en el mundo de la educación virtual. Bueno, con ustedes vamos a iniciar brevemente un análisis histórico para ubicar en dónde queda hoy esa aplicación de la transmedia en nuestros entornos, tanto formativos como también sociales. Recordemos que más o menos hace unos 30 años solo teníamos unos medios limitados para acceder a la información y también para acceder al conocimiento. Teníamos la televisión, la radio, la prensa, algunas revistas, y era en esos medios donde se construía el contenido, donde se construía también la forma de aprendizaje y también la forma de comunicación en medio de la sociedad. Claro, teníamos la escuela donde accedíamos al conocimiento formalizado, pero tenía un eje central que era el libro. Todo giraba en torno al libro físico, a ese texto educativo donde nos iba marcando el camino, los pasos y la forma de aprender, y también desde el papel del docente la forma de transmitir ese contenido. En la actualidad hay muchos más medios, ya sabemos que existe el internet y a través del internet pues aparecen diferentes formas de comunicar. Tenemos las redes sociales, tenemos los chats, tenemos los videos, tenemos todo el mundo multimedial que nos permite generar contenido de diferentes formas y que llegan a millones de personas de manera inmediata. Se nos dice actualmente que estamos conectados en un promedio de 11 horas al día navegando en nuestras redes sociales, creando contenido, consultando contenido y también comunicándonos a través del internet. Y esto es muy importante porque ese tiempo de conexión en el cual estamos nosotros dedicando una gran parte a consumir contenido, ya hoy estamos dedicando otra parte importante a producir contenido. Y ustedes me preguntarán, pero yo nunca produzco contenido, yo solo envío mensajes, respondo twitters, hago comentarios en algún video que he visto en YouTube, en algún tutorial. Eso ya es producir contenido, porque en la manera en que tú interactúas a través de un producto multimedial, ya estás compartiendo tu opinión, ya estás poniendo un punto donde lo que tú eres, lo que tú crees y lo que tú consideras importante, lo estás transformando en un contenido multimedial a través de texto, a través de una videollamada, a través de un video o a través de un post en un chat o en un blog. O sea que ya eres también proconsumidor. En el pasado cercano, cuando la televisión era el rey de la audiencia, se hablaba del broadcasting. ¿Qué era el broadcasting? Era que se vendían las franjas más importantes durante el día, donde sabía el que vendía la pauta
que la gran mayoría de personas estaban ahí conectadas a la televisión para ver un programa. Entonces las franjas más importantes, que eran unas franjas en la mañana, otras franjas al mediodía y otras en la tarde, pues eran las que tenían mayor valor. Se vendía ese tipo de espacios que se comercializaban, y los que hemos crecido en la época de la televisión sabemos que nosotros nos conectábamos para ver una noticia, una serie de televisión, una telenovela, y allí, cuando tenían más rating estos programas, pues era donde más impacto comercial tenían, pues nos vendían más productos a través de los comerciales. Pero esto hoy ya ha cambiado. Ya no solo estamos con la atención en un solo canal de comunicación, que era la televisión, sino que hoy tenemos una multifacética forma de comunicarnos y también de crear contenidos. Tenemos la televisión tradicional, pero ahora conectada a internet, y esto nos permite entrar a plataformas a consumir contenidos particulares. Tenemos los computadores y las laptops que nos permiten también interactuar por fuera de ese ámbito televisivo, otro tema de contenidos. Y también tenemos las tablets y los dispositivos móviles, los celulares o los teléfonos móviles, que son los reyes hoy en la actualidad de consumir y crear contenido. Y es allí, en esa multifacética forma de consumir, de prestar nuestra atención y también de crear contenidos, donde hoy los mercados se mueven para ya no vender franjas horarias, porque cuando estamos conectados tenemos la capacidad de estar consumiendo y creando contenidos 24/7, y también nuestra atención ya no se queda enfocada en una franja horaria, sino que fluye nuestra atención y nuestra forma de participar en el internet y de consumir contenidos de una manera muy dinámica. Entonces ahora lo que se está creando son nichos unidos a un contenido específico, y estos nichos van a consumir ese contenido, van a ser fieles a ese contenido, y a partir de ese contenido se crean nuevas formas de mundos, nueva forma de ampliación de ese contenido, pero se sigue generando esa conexión con ese nicho. Ya podríamos decir que los contenidos masivos cada vez tienen menos impacto si no están unidos a crear un grupo de nicho, y este nicho puede ser masivo o puede ser un poco más centralizado, pero siempre con esa visión de ir creando una conexión entre el producto y el consumidor. Y esta teoría, que suena muy comercial, tiene un impacto directo en la actualidad en la forma en que los estudiantes, los docentes y las instituciones educativas tienen el desafío de entrar en el mundo de la virtualidad para crear una nueva forma de educación, donde ya no es el libro físico el eje central, sino que es el contenido transmedial, todo lo que es transmedia. Y más adelante vamos a ver a qué hace referencia la transmedia. Actualmente, si hablamos de la escuela tiene el mismo modelo de hace 3 siglos. Un salón físico, unas interacciones físicas, un contenido, un plan que hay que seguir paso a paso. Ese contenido se le transmite al estudiante, el estudiante lo acoge, lo aprende, y después viene una evaluación que tiene que dar razón de ese aprendizaje, calcomanía, ese aprendizaje calcado que el docente ha impartido. Lamentablemente al día de hoy, y pasando el fenómeno tan impactante de la pandemia, cuando volvió la presencialidad, la gran mayoría de docentes volvieron a abrazar el modelo anterior. Pero ya no podemos seguir en ese estilo broadcasting de la enseñanza, donde teníamos a todos los estudiantes concentrados, obligados de cierta manera a estar en un entorno físico de cierta hora a cierta hora, prestándonos atención. Y sabemos los que somos docentes, que hemos pasado por la presencialidad, que muchas veces esa atención no era lograda de manera efectiva para esa transmisión del conocimiento. Y también esto nos lleva a que el constructo de la escuela hoy tiene que ser repensada. Ya no solo en esas estructuras físicas, en esos salones con muros, con puertas cerradas, inclusive la escuela se convierte casi en la estructura de un hotel, de una cárcel, de un hospital. Ya esto los filósofos lo habían analizado a mediados del siglo XX.
Teníamos ya ahí a Michel Foucault, cómo hace ese análisis también de estos mecanismos de micropoder que se van generando en las estructuras físicas y también en el control de las personas a través de unos mecanismos que impactan lo físico, impactan también las relaciones dialógicas e impactan las relaciones personales. Entonces, para hablar ya de la educación con un impacto de la transmedia, no podemos seguir promoviendo la educación tradicional, sin decir que sea mala o sin decir que ya sea caduca, no, pero se tiene que transformar. La educación lleva hoy más o menos 3 siglos en el mismo modelo, y la humanidad y la sociedad y los avances tecnológicos nos están tocando la puerta para que integremos todos estos avances dentro de nuestro quehacer docente y dentro de nuestra gestión del conocimiento. Vivimos en un mundo fragmentado, esto es que esta energía humana ya no se centra solo en un territorio o en una territorialidad, sino que existen diferentes mundos donde el ser humano se vuelve cada vez multidimensional, y en esa multidimensionalidad comienza a crear diferentes formas de establecer contacto con la realidad. Y aquí un ejemplo, podríamos hablar ya de esos mundos virtuales donde cada uno de nosotros puede acceder y en ese mundo de la virtualidad generar un mundo alternativo, y allí también en lo que nos conecta, que es lo educativo, comenzar a generar conocimiento. Vivimos en un mundo cada vez más hipertecnológico. Sabemos que los avances tecnológicos cada vez más se van popularizando, democratizando y teniendo un impacto en toda la sociedad. Es conocido que cuando sale un nuevo avance tecnológico es de poca accesibilidad a la gran mayoría de personas, pero con el paso del tiempo la tecnología va bajando de precio y se va democratizando. Y vivimos en un mundo multimedial, donde los contenidos a los cuales accedemos y también creamos vienen en diferentes formatos: audiovisuales, escritos, solo audio, solo video. La combinación de todos estos elementos crean la multimedialidad. Y bueno, vamos entrando ya a lo que nos corresponde el día de hoy, y es cómo unimos esta narrativa transmedia a nuestro quehacer docente. Y un punto importante, y es que la narrativa transmedia nos posibilita pasar de la monomediática educación a la multimedial educación. Y es allí donde la transmedia tiene un punto importante para hacer un quiebre al paradigma tradicional de la educación y unir un poco más a la educación al mundo de la virtualidad. Tenemos que comenzar, como ya lo decía, a cambiar este tipo de estructuras físicas en los colegios. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral, y teniendo como modelo las empresas más exitosas, los espacios laborales ya hoy no tienen paredes, son transparentes, ya no se habla de oficina, se habla de laboratorios o de laboratorios de fácil reestructuración, donde los espacios se van adecuando a las necesidades de los proyectos, de los trabajos, de las asignaciones laborales, y también estos espacios cada día son más amigables, con zonas de juego, zona de mascotas, zona de alimentación, que van dándole un ambiente más integrado a la vida por fuera del trabajo con ese espacio laboral. Inclusive hay una barrera que cada vez se hace más invisible entre el lugar del trabajo y el lugar común de habitabilidad de las personas. Esto con sus pros y sus contras, pero hoy la escuela tiene que comenzar a transformar sus espacios físicos para hacerlos más amigables. También con relación a lo que se produce en la escuela, tenemos que comenzar a reflexionar, porque cuando hacemos un breve análisis, el eje principal de la producción de textos es el rey en la escuela. Y cuando hablamos de escuela, pues hablamos de primaria, bachillerato, universidad, doctorado y postdoctorado. Y es que el rey de la producción es lo escrito. Pero cuando hoy vemos esa multiplicidad de productos multimediales, tenemos que comenzar a integrar esos nuevos lenguajes en la creación de contenidos, y no solo en la creación de nuevos contenidos multimediales, sino que el docente tiene que tener la capacidad de orientar ahí
de poner el énfasis en la creación de estos contenidos. Y si el profesor al día de hoy no sabe cómo crear videotutoriales, no sabe cómo crear blogs, no sabe cómo crear podcasts, pues ya tiene una tarea para que inicie su autoformación en la creación de estas nuevas formas de contenido, porque estas nuevas formas de contenido son unas nuevas formas de comunicación y también atraviesan una nueva forma de dialogar y de entrar en contacto con el conocimiento en el siglo XXI. Y también, lo más importante, un canal nuevo de comunicación con el estudiante. Y es allí, en esa forma de diálogo que nos permiten las nuevas tecnologías, donde nuestro quehacer docente debe comenzar a deconstruir esa antigua forma de diálogo para comenzar a implementar nuevos caminos de comunicación. Como nos dice el profesor Carlos Guaismayán, comenzar a crear nuevos mapas donde los estudiantes, los docentes, las instituciones educativas vayan caminando, descubriendo nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza. Todos unidos en ese mapa, en esa nueva forma de cartografía dentro de la virtualidad que nos va a permitir nuevos aprendizajes. Y esto ya se está haciendo. Podemos ver nuevas formas de educación en paralelo a las universidades. Y aquí tenemos muchas experiencias de instituciones, cursos rápidos, microcursos que hoy abundan y que muchas personas lo están viendo como una alternativa a la educación formal en una, vamos a poner el ejemplo aquí, en una universidad. ¿Por qué? Porque son cursos más centralizados que utilizan todo el contenido multimedial que les permiten a través de la virtualidad acceder al conocimiento desde cualquier lugar y a cualquier hora, permitiéndole una movilidad que la universidad tradicional física presencial no les permite. Y algo importante, y es que los precios son mucho más económicos en la educación virtual que en la educación presencial. Y esto tiene que comenzarse a repensar desde los planes formativos presenciales, porque se puede hacer una migración de lo presencial a lo virtual sin dejar lo presencial, pero sí transformando los contenidos presenciales en formatos multimediales que puedan crear entornos de aprendizaje virtuales y poder ofrecer desde los medios universitarios las dos opciones. Y la calidad es la misma. Inclusive dentro de lo que hoy les comparto, el mundo multimedial nos permite nuevas formas de aprender, de enseñanza, que pueden ir un poco más allá de lo que se logra en el campo de la presencialidad. Y aquí ya se da un cambio no solo de paradigma del ámbito educativo, sino que el cambio en la transformación de lo humano también ya se comienza a ver, ya se comienza a vislumbrar y ya se comienza a tener en cuenta dentro de la educación. Porque no es un solo cambio cosmético el de la tecnología, sino que también atraviesa todo un cambio antropológico. Y allí todos los profesores tenemos que ir caminando hacia ese nuevo horizonte. Si no, nos vamos a quedar caducos en muy poco tiempo. Ya tenemos ahí a la inteligencia artificial que posiblemente sí puede realizar nuestro trabajo si nuestro trabajo solo es transmitir un conocimiento. Eso lo hace la inteligencia artificial al día de hoy mucho mejor que un profesor humano. Lo que nos particulariza de la inteligencia artificial y nos sigue haciendo pertinentes en el mundo tecnológico no es la transmisión de conocimiento, sino es la creación de mundos posibles donde el estudiante se vea conectado con su pasión, su interés y su vocación, y el docente también camine con él en esos nuevos mapas para acceder al contenido, acceder a la información y construir de manera conjunta la verdad. Y esa verdad es la que nos posibilita también construir una nueva forma de vida posible. Bueno, y la gran pregunta es, ¿qué es la narrativa transmedia? Y aquí el profesor Carlos Guaismayán y la profesora Liliana nos dicen que es un método de trabajo que implica gestionar historias que se desarrollan en diferentes plataformas para formar un relato coherente.
Vamos a analizar brevemente este significado y es que tenemos que comenzar a gestionar historias. Importante el término historias. Fíjense que cuando nosotros comentamos, compartimos y creamos historias, esto engancha a la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos el lenguaje a través de historias. Cuando desarrollé el curso dentro de mi canal de Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, de animales a dioses, él nos decía que el lenguaje se va desarrollando y aparece dentro de la humanidad cuando comienzan a contar historias. Y es allí que la transmedia tiene ese punto de ir creando historias y que estas historias vayan generando esa unión entre los estudiantes, el contenido y el docente, y que estas historias tengan la capacidad de ser ampliadas, de ser recreadas y de ser repensadas también por otras personas dentro y fuera de lo académico, y también que estos personajes que van dentro de las historias, cada uno vaya teniendo una personalidad, inclusive de la posibilidad de ir recreando nuevos mundos. Y aquí fíjense que el término sigue: gestionar historias que se desarrollan en diferentes plataformas. Es fundamental que las historias que se van creando con estos personajes, con esta posibilidad de ir creando nuevos mundos, también tenga la posibilidad de crearse en diferentes plataformas. Plataformas virtuales, plataformas físicas, plataformas multimediales que utilicen los canales que ya hablábamos al principio: periódicos, revistas, televisión, internet, cine, y vamos a ver más adelante unos ejemplos de cómo elementos del cine, podemos poner ya uno, Matrix, la película Matrix, fue impactando de manera multimedial muchos campos por fuera de su objetivo principal, que era el cine. Impactó la cultura, la sociedad, las religiones, la educación, bueno, tantos aspectos que esta película creó también lo que veníamos hablando, un grupo, un nicho que hasta el día de hoy pues ya van en la cuarta versión de la película, que siguen fieles a su filosofía, a su objetivo y a los personajes. Y estas historias tienen que tener la capacidad de ser expandidas. Esto de la expansión es muy importante, porque si lo unimos con el tema del rizoma, lo rizomático se va generando de manera dinámica y va creando nuevas conexiones, ampliando el mapa cartográfico de posibilidad. Y aquí también la transmedia, todas las historias que se puedan ir construyendo, tienen la capacidad de expansión. Y cuando el conocimiento se expande, fíjense que los puntos de poder se van democratizando, se van ampliando. No solo queda limitado al libro de texto o a la intermediación del docente experto, donde el papel del estudiante era solo pasivo y de absorber de manera rápida todo lo que el docente comenzaba a compartir. No, ya desde aquí, desde este modelo de la narrativa transmedia, cada uno de los participantes tienen la capacidad de aportar a las historias. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra mediante el agenciamiento de las piezas únicas de las narrativas expresadas en cada medio. Y cada pieza única debe ser agenciada. ¿Qué significa el agenciamiento? Ya lo veíamos en el video anterior del rizoma. Es la posibilidad de conectar cada uno de estos nodos, cada una de estas personas, cada una de estas inteligencias para ir logrando nuevos aprendizajes, para ir caminando de manera colectiva, como ya lo decía Pierre Rabhi, en la construcción de nuevos imaginarios y de nuevas inteligencias. Es muy importante que el docente tenga la capacidad de agenciamiento en el mundo de la construcción de estos contenidos de la transmedia para que tengan un impacto positivo, un impacto en el ser y un impacto en la búsqueda del conocimiento dentro de sus nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje, que ya no quedan limitados a la parte física de una institución, ni tampoco quedan encorsetados a un libro de texto. Los participantes juegan un papel decisivo en el desarrollo del relato. Cuando hemos identificado una historia para comenzarla a integrar dentro de nuestros planes formativos como esos elementos de la narración transmedia, el papel de los participantes es fundamental, porque ellos van a jugar, cuando veíamos el ejemplo de la película Matrix, el papel de los fans. Y ustedes saben que dentro de la virtualidad,
cuando sale un producto que impacta a un grupo o a un nicho, estas personas o fans comienzan también a crear nuevas historias, comienzan también a expandir estos universos y comienzan a crear mundos alternativos. Esta también ha sido una de las técnicas de éxito del mundo Marvel. Sabemos que las caricaturas y los superhéroes han existido pues hace décadas, pero hoy con la aplicación de unos nuevos lenguajes que permite el Internet a través de todo el hype que se iba creando antes de salir una película, de las personas que tenían conocimiento y lo compartían a través de videotutoriales, de videoexplicaciones y también de creaciones alternativas de mundo, cuando salía una película, se publicaba, se lanzaba, ya había detrás toda una energía, todo un grupo de fans, todo un grupo de conocimiento que se iba conectando con nuevas personas que cuando llegaban a la sala de cine, pues todo este mar, podríamos decir, rizomático, tenía una dimensión totalmente impactante, porque todos estaban conectados previamente antes del lanzamiento de la película, durante la película cuando se iba a ver y después de la película. Y esto lo ha logrado muy bien Marvel, poder unir estas historias desde diferentes contenidos transmediales, donde va generando un nicho de personas, unos fans que van creando, recreando y dándole nuevo significado al contenido. Y esto debe ser integrado, esta dinámica de las narrativas transmedias en la educación, porque todos los que somos docentes sabemos cómo el mundo actual de los superhéroes ha impactado en los jóvenes y en los niños. Y no solo por la historia, sino en la forma en que se va contando la historia, en los medios que se utilizan para contar esta historia y en las posibilidades que tienen esta historia de incluir a las personas en su creación, en su ampliación y en su transmisión. Aquí todos, nos dice el profesor Carlos y la profesora Liliana, que todos los actores son válidos y hacen parte del proceso de ampliación de estas narrativas transmediales. Aquí el impacto es importante, como ya lo hablamos en este ejemplo rápido que les compartía del mundo de los superhéroes de Marvel. Por eso se hace necesario que los docentes, para poder ir implementando las narrativas transmediales dentro de su entorno educativo, tienen que estar informados, tienen que estar familiarizados con el mundo de las nuevas tecnologías. No podemos seguir hablando de la educación virtual si nosotros los docentes no hemos interiorizado la virtualidad, primero, en nuestra construcción que tenemos y en nuestra autoafirmación que tenemos que ir construyendo de lo que somos como docentes. Tenemos que comenzar también a integrar la tecnología y el quehacer dentro del mundo de la virtualidad en nuestra construcción de contenidos. Y cuando nosotros tenemos que ir al mundo de la presencialidad en las universidades o colegios, allí también utilizar las nuevas tecnologías, no como accesorios, sino como elementos eje de ese quehacer de la enseñanza-aprendizaje. Y si ya somos profesores en la virtualidad, pues unir ese previo, ese durante y ese después de manera dinámica y orgánica, todo lo que nos permite la virtualidad. Es allí, en ese quehacer, que nos vamos convirtiendo en un docente para la virtualidad y en un docente virtual. Y en esa docencia atravesada por la transmedia, nuestro papel no es el central ni el primordial, sino que vamos caminando. Esto es importante, por eso lo repito, vamos caminando de manera colectiva con los estudiantes que también se vuelven creadores de contenido, creadores de nuevos mundos y creadores de nuevas posibilidades para el aprendizaje en estos nuevos mapas que tenemos que ir navegando de manera conjunta en la virtualidad. Vamos a ir definiendo dos puntos del aprendizaje transmedia. Primero, no es un modelo para hacer efectivo el desempeño académico. Y esto lo relaciono mucho con que el aprendizaje transmedia no es una herramienta que yo aplico para que el estudiante logre aprender más lo que yo quiero para que gane un examen. No, aquí el aprendizaje transmedia se nos convierte en el reconocimiento de una nueva esfera público-privada
para lograr un aprendizaje donde las energías van fluctuando de manera horizontal y donde todos los agentes que participan con el pretexto del contenido transmedia son necesarios e importantes para el conocimiento. Fíjense que ya cambia un poco el eje de que este aprendizaje a través de la transmedia no está ubicando un eje principal para obtener un objetivo que ya previamente necesita la institución, no, sino que nos permite crear una nueva esfera público-privada donde el contenido no solo se queda, aquí ya va lo público, no se queda atado a la institución y a un libro, pasa a lo público porque a través de los elementos de la tecnología lo podemos publicar, podemos crear contenido de acceso libre y pasa a lo privado, es una conexión entre lo público y lo privado porque mi conocimiento privado lo pongo al alcance de lo público y el otro que también hace lo mismo va colocando su conocimiento a mi alcance y entre todos vamos generando unos nuevos escenarios de aprendizaje y conocimiento en la virtualidad. ¿Y esto qué permite? Y es un punto importante, logra generar nuevos modos de ser, nuevos modos de pensar y nuevos modos de actuar. Por eso ya lo decía, no solo es un elemento externo que estamos aplicando con una fórmula mágica para ubicar ahí la tableta, el computador y el internet y mi clase ya quedó virtualizada. No, estamos hablando de una transformación de lo que somos con relación al conocimiento y esto también nos va generando a nosotros un cambio en lo que somos como personas y como sociedad. Y los objetos multimediales permiten enganchar y conectar con los intereses de los estudiantes y muy importante, con los intereses del docente. Por eso el docente tiene que ser ahora una persona que constantemente está indagando tanto fuera como adentro de sí qué es lo que lo motiva, lo conecta con los contenidos multimediales que están también en sincronía con los estudiantes. Por eso también aquí podemos utilizar las series de televisión, las películas, los cómics, algún tipo de serie que esté de moda, porque es allí donde el papel del docente ya va pasando de solo indagar en el libro de texto, sino que tiene que comenzar a integrar lo que está pasando alrededor dentro de las redes sociales, dentro de las series, dentro de los contenidos que van fluctuando en la virtualidad. Y esto comenzarlo a transformar en contenido que permita la enseñanza y el aprendizaje. Esto también va generando cierto tipo de incertidumbres porque es algo muy novedoso. Nosotros los docentes siempre estamos muy preocupados de cómo evaluar lo que he impartido. Bueno, Jairo, tú nos dices que hay que ir creando contenido transmedial, que es abierto, que es dinámico, que se puede crear, que todos de manera democrática podemos aportar en la creación de nuevos personajes, de nuevos mundos, pero al final, ¿cómo lo evalúo? Aquí también la evaluación tiene que ser replanteada, no como un punto fin de llegada, sino como un proceso transversal, que mediante la creación de estos nuevos mundos, mediante la creación de estas historias transmediales, de estas narrativas transmediales, en ese caminar donde yo voy creando nuevos escenarios, nuevos mundos, nuevos personajes, voy identificando el contenido evaluativo, ya no en una hoja de papel que yo tengo que calificar, sino en las actitudes de los estudiantes, porque esto debe tener un impacto en la vida de cada uno. Si un personaje tiene un perfil de valores, de antivalores, de un escenario que tiene que relacionarse con otros e ir construyendo una historia, pues cada estudiante puede ir construyendo los personajes con los valores identificados dentro de la historia que permiten la humanización, o identificar el personaje que está generando el conflicto y que está llevando a la muerte dentro de esa historia y allí hacer su evaluación de juicio. Fíjense que al final nosotros también nos jugamos lo que somos como sociedad en la educación, y no solo una educación técnica basada en el conocimiento técnico y en lograr unos estándares y en lograr una nota. No, la educación, su parte fundamental es poder ayudar a ir construyendo una persona y una sociedad más digna, más humana y que está en relación con la naturaleza. Es allí donde estos mundos transmediales nos permiten también esa forma de conexión con lo que somos, no solo con un conocimiento externo, sino con la transformación
de los seres que participan dentro de ese acto de educación, formación, que son todos. Entonces ya vamos viendo cómo se va democratizando todas las actuaciones en esta nueva forma de educación a través de la virtualidad. No podemos negar que estas nuevas narrativas transmediales están cada vez más cerca de nuestros entornos educativos. Por eso tenemos que generar nuevas formas de integrarlas de manera pedagógica en nuestros planes formativos, creando modelos de enseñanza-aprendizaje que integran estas narrativas transmediales. ¿Y cómo se puede implementar? Aquí nos dan 5 puntos importantes. Primero, creación de grupos motivados. Aquí es muy importante esto porque los grupos son los que van a ir generando, conectados con los intereses, sus pasiones, sus hobbies, su quehacer, su ser en la historia, nuevos mundos, nuevos personajes, y van a estar ahí siempre atentos a cada nuevo producto que se va creando de esa historia. Segundo, descubrir narrativas proclives a expandirse. Cuando ubiquemos una narrativa, esa narrativa debe tener grandes aristas para que se puedan ir creando nuevos mundos posibles, que se pueda expandir, plantear problemas y soluciones. Dentro de estos mundos posibles, donde todos estamos actuando de manera colectiva para crear personajes, historias, también tienen que ser la base de ir pensándonos problemas y soluciones dentro de estos mundos, y allí es un mecanismo para la evaluación. Si creamos una historia donde hay un dilema ético, podemos ver cómo cada uno de los estudiantes va resolviendo ese dilema y cómo también va aportando nuevas salidas y nuevas formas de resolución teniendo en cuenta otros puntos de vista. Es allí, en esa creación de problemas y soluciones, que también vamos dinamizando estos nuevos mundos transmediales. Crear nuevos escenarios y realidades. Ya lo venía comentando. Y aprovechar el mundo digital. Es muy importante que cuando nosotros comenzamos a crear estas narrativas transmediales, tengamos en cuenta el mundo digital. Y aquí siempre viene la gran pregunta: ¿y Jairo, cómo lo hago? Bueno, ahí es donde tenemos ya el desafío número 1 como docentes en la virtualidad, de ir sacando tiempo para formarnos en las herramientas digitales. Es allí donde nosotros tenemos que comenzar a integrar ese conocimiento de ir creando un video, de crear un blog, de crear un grupo en Facebook. Bueno, tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir ir dándole concreción a esas narrativas transmediales. Y si tu profesor o profesora en ese punto te sientes débil, pues es el momento para que comiences a aprender. No solo, y lo vuelvo y lo repito como un mantra, no solo grabar un video es hacer educación virtual. No solo conectarse a Zoom por horas es generar educación virtual, sino que es la conectividad y es la integración de todos estos elementos que nos permiten, y ya con esta alternativa de las narrativas transmediales, que podemos aportar en la virtualidad desde nuestro quehacer docente. Y por último, la generación de contenidos colectivos para la consulta individual, y es que todo lo que vamos construyendo de manera colectiva al final pueda generar un producto que podamos publicar en una web, que podamos publicar en un gestor de contenidos, para que muchas personas por fuera de la institución, por fuera de ese marco limitado que tiene la escuela o la universidad, puedan acceder a ellos y también aportar, criticar y desde ese contenido crear nuevos mundos. Bueno, con esto termino esta clase del día de hoy sobre las narrativas transmediales, y el próximo video lo voy a dedicar a los principios de las narrativas transmediales. Soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía, y nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.